Un saludo a la gente que sigue la telerevista Espectro, un espacio dedicado a la ciencia y la tecnología costarricense. Esta semana continuamos con la miniserie Vida y obra de científicos y científicas costarricenses. Les saluda Cristian Esquivel. Hoy estamos desde el Museo Nacional, desde la exposición Una travesía por la isla del Coco, y desde aquí le mostramos la vida y obra de dos científicos nacionales que han contribuido con el desarrollo de las ciencias biológicas. Se trata de Bernal Morera Brenes y Axel Retana Salazar. Por cierto, el doctor Retana Salazar falleció repentinamente en el 2017 y de esta manera rendimos homenaje a su legado. Antes de conocer la trayectoria sobre estos científicos, les contamos que esta exposición, Una travesía por la isla del Coco, muestra los resultados de diversas investigaciones científicas sobre la isla. También forma parte del 40 aniversario de la creación del Parque Nacional Isla del Coco. Nuestro primer científico de este programa es el biólogo y genetista Bernal Morera Brenes. Él formó parte del equipo científico responsable del hallazgo del onicóforo más grande del mundo, un gusano que lanza baba para atrapar a sus presas. Además, el Dr. Morera ha sido citado 886 veces en revistas internacionales indexadas no solo por la descripción del onicóforo, sino también por un artículo sobre la genética de los habitantes del norte de África. ¿Qué les parece si nos acompaña a seguir sus huellas en la ciencia? En Cascajal, distrito de Vázquez de Coronado, se ve con frecuencia al científico costarricense Bernal Morera Brenes en busca de unos gusanos aterciopelados, como les llaman a los onicóforos. Cuando de estudiante trabajaba en el Centro de Biología Celular y Molecular, había varios colegas que estaban haciendo investigaciones justo aquí en Cascajal de Coronado. Estaban investigando las salamandras, y entonces yo me ofrecí a venir a ayudar a recoger salamandras. En el mismo ambiente que encontrábamos las salamandras, también encontrábamos los peripatos. Yo conocí a Bernal cuando éramos estudiantes los dos. Alguna vez hicieron un laboratorio conjunto, él era el asistente en el otro laboratorio y yo me di cuenta inmediatamente que era una persona diferente, con una gran pasión por la biología, y me habló de unos gusanos que se llaman onicóforos, diciéndome que qué extraño que siendo un animal tan particular, un fósil viviente, nadie lo estudiaba en Costa Rica, que por qué no hacíamos algo, y allí empezó una amistad que ha durado más de 30 años. Junto a su amigo, el ecólogo Julián Monge Nájera, ha realizado descubrimientos importantes reconocidos internacionalmente. En el 2010 revelaron el hallazgo del onicóforo tico más grande conocido en el mundo, con 22 centímetros de longitud. En los últimos años, y gracias a la participación de varios de nuestros estudiantes, hemos logrado discernir que en el mismo lugar, en un mismo ambiente, podemos encontrar varias especies de onicóforos, que algunas veces la diferencia entre ellas se da en términos ecológicos de micronichos. Por ejemplo, hemos encontrado una especie que está en las proximidades de los cauces de agua, proximidad inmediata, 5 metros alrededor del cauce de agua. Otra especie que se encuentra más en el bosque, en la hojarasca, y otra especie la cual es muchísimo más ágil, que la encontramos con más frecuencia en la vegetación. Esto nos dice que la riqueza de especies de onicóforos es más grande que lo que antes habíamos pensado. O sea, si antes suponíamos que había una especie en todo el macizo del Irazú, ahora podemos estar seguros que es probable que hayan mínimo 3. Morera Brenes nació en Alajuela, en el cantón de Palmares. Logró llegar a la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y fue ahí donde inició su actividad científica. Yo a los 6 años, viendo los documentales de Jacques Cousteau y del Planeta Azul, descubrí que eso es lo que yo quería. Para mí es muy valioso recordarlo cuando, casi sin recursos, tenía que tomar el autobús para ir a tomar muestras por todo el país. Y sin embargo hizo un aporte pionero en una época en que
el análisis del ADN en la sangre humana era una absoluta novedad. Entonces creo que un muchacho que sale de una zona rural y que viene a trabajar innovando la ciencia no solo aquí, sino a nivel internacional, ese es el mayor aporte que él ha hecho. Yo diría que ha contribuido en dos campos un poco diferentes. Bernal inicialmente trabajó en lo que es genética de poblaciones humanas, y sus contribuciones científicas pues brindaron la base para poder implementar lo que es los estudios de identificación forense en Costa Rica, en estudios de genética de poblaciones humanas del Valle Central, por ejemplo, mezcla de genética de las poblaciones costarricenses. Y el otro aspecto ha sido pues, en otro tipo de organismo diferente, que son los onicóforos, que son invertebrados, en el cual él ha abordado el campo de la taxonomía. Como genetista formó parte del grupo del organismo de investigación judicial que implementó en Costa Rica la tecnología del ADN con propósitos forenses y de paternidad entre 1995 y 1997. Sí, mi tesis de maestría en Costa Rica fue en el tema de análisis del origen de la población costarricense, determinar qué porcentajes de genes de nuestra población tienen origen europeo, indígena y africano. En ese momento esto fue un aporte significativo por cuanto hasta este momento muchos daban por sentado que la población de Costa Rica era una población básicamente europea, lo cual demostramos que era incorrecto. Las bases del análisis genético poblacional sirvieron inmediatamente para hacer un análisis semejante, pero con marcadores de utilidad forense. En esos días Costa Rica estaba rezagado, se estaba quedando rezagado respecto a los marcadores genéticos que se utilizaban en el contexto forense. La comunidad científica nacional le reconoce su aporte sobre las investigaciones relacionadas con el origen genético de la población de Costa Rica. Ese estudio pionero sirvió para comprender que los costarricenses tienen en promedio un 61% de genes de origen europeo. Bernal realizó análisis genéticos de sí mismo y los resultados coincidieron con los del grupo de estudio de la población costarricense. Después de trabajar en varios centros y escuelas de la Universidad de Costa Rica en el 2007, se trasladó a la Universidad Nacional, a la Escuela de Ciencias Biológicas como profesor catedrático y al Laboratorio de Sistémica, Genética y Evolución de esa misma unidad académica. El laboratorio pues básicamente es como un esfuerzo, ¿verdad?, de ambos para consolidar en cierta forma la línea de investigación en la que nos hemos enfocado, que básicamente es evolución, utilizando diferentes tipos de herramientas, entender cómo la biodiversidad existente de un grupo taxonómico determinado llegó a ser lo que es, o sea, por qué tenemos tantas especies de salamandras o por qué tantas especies de onicóforos. También entender un poco las relaciones genealógicas o históricas entre las especies, ¿verdad? Es decir, cuáles son las especies evolutivamente más cercanas, por qué. Y no solo eso, sino que en el proceso de descubrir las relaciones entre las especies, pues eso nos sirve también para poder estudiar sobre ese patrón de relación características, es decir, cómo evoluciona el sistema de apareamiento, adaptaciones, de la diversidad existente, cuántas se deben a que surgió una barrera geográfica, cuántas se deben a que hubo un cambio climático. Ha recibido varias distinciones y becas que le han permitido consolidar su trayectoria como investigador. Sin duda, su trabajo de editor jefe de la revista de Biología Tropical de la Universidad de Costa Rica contribuyó en su formación científica.
Al inicio de esta semblanza contábamos que son varios descubrimientos en los que participó Bernal Morera, cuyos resultados trascendieron las fronteras de Costa Rica. En el 2015 logró, junto con Monje Nájera y otros investigadores extranjeros, otro hallazgo. Este grupo tiene particularidades biológicas que no tiene ningún otro grupo animal. Y una de ellas es la forma en que atrapan a sus presas. El onicóforo tiene dos reservorios con un adhesivo, una goma líquida, la cual lanza al aire y en el contacto con el aire, de alguna manera empieza a cambiar su viscosidad, se vuelve pegajoso y donde le cae encima la presa, lo atrapa muy al estilo de lo que tenemos conceptualizado en la cultura pop, la forma en que el hombre araña atrapa sus presas. En realidad los onicóforos atrapan de esa manera sus presas. Esta goma, de una composición química todavía no bien estudiada, percibimos que puede tener una importancia biotecnológica trascendental. Si logramos entender cómo es que funciona la goma del onicóforo, cómo es que esta sustancia proteica líquida se solidifica, podríamos quizá lograr emularla y producir una goma sintética proteica que pudiera servir para proteger heridas expuestas de quemaduras. Una investigación que él hizo sobre la goma de estos gusanos fue noticia científica de la semana en el New York Times. Hasta donde yo sé, ningún científico, no solo de todos los que trabajamos en Costa Rica, sino en general en América Latina, nunca ha sido noticia mundial por la calidad de su trabajo en el New York Times, que es muy selectivo y muy sesgado hacia otros países. Yo diría que ese logro de Bernal, que no ha tenido nunca ningún científico antes de él, es absolutamente extraordinario y será tal vez por lo que podemos recordarlo en los años venideros. Este programa de la miniserie Vida y Obra de Científicos y Científicas Costarricenses se lo presentamos desde el Museo Nacional, donde se encuentra la exposición Una travesía por la Isla del Coco. Los responsables de esta exposición son el Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, y el Museo Más UCR de la Universidad de Costa Rica, y estará abierta hasta el mes de agosto. Después de la pausa, continuamos con más información de este programa. Gracias por continuar con nosotros con Vida y Obra de Científicos y Científicas Costarricenses. Por el canal UCR, Alejandra Fernández ya se encuentra con don Jorge Cortés, investigador del CIMAR, quien recopiló la mayor parte de la información de Una travesía por la Isla del Coco. Continuamos desde el Museo Nacional con este programa especial de Vida y Obra de Científicos y Científicas Costarricenses. Estamos a la entrada de la exposición Una travesía por la Isla del Coco. Nos encontramos con el doctor Jorge Cortés del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica, quien es una de las personas que ha trabajado en la organización y en que sea posible esta exposición con motivo del 40 aniversario de la Isla del Coco, cuando fue declarada Parque Nacional. Don Jorge, ¿usted nos podría contar cómo organizaron la exposición y de a dónde obtuvieron los fondos para lograr este objetivo? La idea de esta exposición empezó hace ya muchos años porque a través de la universidad y el sistema de universidades públicas habíamos tenido proyectos grandes en la Isla del Coco, habíamos podido investigar muchas áreas y siempre estaba con la inquietud de montar algo para traer la isla al continente. Hace más de un año hablé con el grupo de Museo Más UCR que coordina Eugenia Zabaleta y todo su equipo, y ahí empezó un proceso de intercambio de la idea de una exposición y después de cómo montarla y qué enseñar en esta exposición. Y en esto estuvo encargado Eduardo Fay y un sobrino de él, de montar el concepto, y sobre eso fuimos construyendo, buscando información. Todo lo que se presenta aquí está basado en información científica. Todas las imágenes que son de muchos fotógrafos que contribuyeron con esto y también con un libro que hicimos sobre fotografías de la Isla del Coco,
Todas las fotografías fueron revisadas por especialistas, entonces la información que tiene cada fotografía y todos los textos están basados en información científica. Y esta exposición, específicamente todo esto, tiene un costo muy alto y estuve buscando fondos por todo lado y finalmente fue la Universidad de Costa Rica, el rector y los vicerrectores con los que hablamos y nos dieron los fondos para poder montar esta exposición que es una exposición muy diferente a lo que se ha hecho normalmente y invitamos a que vengan a verla. Llama la atención especialmente una maqueta a escala bastante grande que los visitantes pueden apreciar. ¿Cómo la trabajaron? ¿Cómo estuvo? ¿Y de dónde obtuvieron esa idea? Eso fue surgiendo y Eduardo y Eric Feig, que son museógrafos, en algún momento plantearon esa idea y entonces estuvimos explorando opciones y tamaños y pensamos que será algo grande y se vio la sala y se empezó con ese proceso. Igual, toda la maqueta está basada en mapas del Instituto Geográfico Nacional y en batimetrías que tenemos, la parte marina de la isla, y todo está en la escala exacta de cómo es en la realidad, ¿verdad? Entonces, toda esa parte científica está inmerso en toda la exposición. Usted también, como científico, ¿qué podría decirnos 40 años después de que fue declarado Parque Nacional la Isla de Coco? ¿Qué se ha obtenido con esa declaratoria? El parque fue declarado en 1978 durante la administración de don Rodrigo Carazo. Fue la mejor decisión que pudo haber tomado el país porque al hacerlo Parque Nacional le da al país derecho de 200 millas náuticas alrededor, esos son casi 300 kilómetros de un mar que es parte de este país y en una de las pantallas tenemos una exhibición que muestra estos mares y la importancia de pensar en este país no solo los 51.000 kilómetros cuadrados de tierra, sino los casi 600.000 kilómetros de mar que es parte de Costa Rica. Y solo la isla del Coco le da poco más del 50% del área de este país. Entonces, geopolíticamente es importante y al convertirlo en parque nacional, la vocación de la isla es para conservación. Y eso también, la riqueza de la isla, cada vez que se estudia, aparecen más especies nuevas, más fenómenos interesantísimos que se dan en esta isla. Muchísimas gracias, don Jorge, por la información y a ustedes los invitamos a que se acerquen a la Isla del Coco, a que vengan y visiten y le saquen provecho a esta exposición, una travesía por la Isla del Coco, organizada por la Universidad de Costa Rica. Realmente es muy costosa, acérquense y vengan domingos, entre semana, a sacarle provecho a esta exposición. Y mi compañero Cristian continúa con más de la miniserie Vida y Obra de Científicos y Científicas Costarricenses. Recuerde visitar el Museo Nacional para conocer los resultados sobre las investigaciones sobre la Isla del Coco. Esta exposición se encuentra abierta hasta el mes de agosto. Con esta información nos vamos a una pausa, pero en breve continuamos con más de su telerevista Espectro. Continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología en su telerevista Espectro. Ahora conocerán la trayectoria de otro biólogo costarricense quien nos deja un gran legado después de su fallecimiento repentino el año pasado. Se trata del doctor Axel Retana Salazar, con quien habíamos realizado varios reportajes sobre investigaciones que había desarrollado en el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas. Veamos. En el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica trabajó un biólogo que falleció repentinamente en junio del 2017. Por años se dedicó a la taxonomía de insectos, pero también contribuyó con estudios asociados a otros campos del conocimiento. Es el doctor Axel Retana Salazar,
quien usó este microscopio y deja más de 100 publicaciones científicas. Axel trabajó mucho y digamos que fue su especialidad, que fueron los tisanópteros, o mejor conocidos como trips. Estos son insectos también, podría decirse microartrópodos. Y bueno, y su principal importancia, y usualmente cuando hablamos de importancia, ¿verdad?, puede ser muchas otras cosas, pero cuando hablamos de importancia propiamente, nos referimos a algo que nos afecta a nosotros como humanos. Entonces los trips, que fue el grupo que él trabajó, ellos tienen gran importancia porque afectan cultivos. Él no solamente trabajaba con insectos, en realidad tenía proyectos de fósiles, de nutrición, tenía proyectos en pintura, tenía proyectos de tantas cosas, con problemas en plantas, plagas, bueno, eso mucho relacionado con insectos. Pero yo creo que él aportó muchísimo en el campo agronómico. Nació en San José en 1963 e ingresó a la Universidad de Costa Rica en la década del 80. Y en esa misma institución realizó los estudios de posgrado. Desde que él se graduó o antes empezó a trabajar con estas plagas que afectan los cultivos. Y él trabajaba para varias compañías, a la gente del MAC a veces le traía insectitos para identificar y trataba de buscar una solución, algo que eliminara ese insecto pero que no fuera un agroquímico, sino algo biológico para eliminar la plaga del cultivo. Y entonces también tenía trabajos comunales, él tuvo un gran trabajo comunal en el agro y daba servicios a las empresas con respecto a esto. Desde 1995 fue profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. También impartió lecciones en las escuelas de nutrición y la de estudios generales de la misma institución de educación superior. Daba seminarios de sexualidad, daba seminarios de derecho, todo eso. Quizás el derecho inculcado mucho por su padre, que era abogado, aunque lo perdió cuando él era joven, pero le fascinaba. Su trabajo interdisciplinario se extendió a proyectos de investigación sobre el estudio de la mecánica de las alas de insectos. La investigación empezó hace como una inquietud entre una observación entre ingenieros y biólogos. En realidad estábamos viendo imágenes en un microscopio, haciendo mi trabajo habitual de taxonomía, cuando una compañera que es ingeniera mecánica pasó y me dijo: ¿qué estás viendo? Rótulas. Y yo le dije: no son rótulas, es el ala de un insecto. Y entonces me dijo: entonces podríamos estudiar la mecánica de las alas de los insectos. Y entonces planteamos un proyecto que desde entonces ha empezado a generar muchos resultados, en el que nos comunicamos con especialistas de otros lados del mundo que han estudiado el vuelo de los insectos, que ahora es uno de los temas importantes de la robótica. Gracias a su formación y su carrera científica, descubrió nuevas especies de insectos milimétricos, algunos de ellos causantes de pérdidas millonarias en cultivos de hortalizas, frutas y plantas ornamentales de exportación. Tenía una gran sensibilidad social y su trabajo de investigación en plagas de cultivos estaba orientado a favorecer a los pequeños productores. Aquí le puedo poner un ejemplo que fue el de las señoras que cultivaban orquídeas. Ellas son de Río Frío. Ahí empezamos con un trabajo comunal, se llamaba, déjame ver si me acuerdo, bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero es un TCU inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social. Entonces era un trabajo que íbamos todos los sábados. Formó parte de organizaciones científicas y profesionales y además fue revisor de artículos de diversas revistas científicas. El doctor Retana fue un mentor para muchos estudiantes y el caso de Olman Alvarado no es la excepción. Cuando ya surgió la oportunidad de que yo pudiera empezar mi tesis de maestría, pues él me sugirió que trabajara con estos organismos, con los ácaros oribátidos. Colaboró con instituciones nacionales y extranjeras
como los museos de historia natural de París y de Oslo, en Noruega, entre otras muchas. Él vivía por esta universidad, la amaba con todo su corazón y por la docencia. Él se entregaba. Entonces yo siento que él, en su parte humana, entregado a la sociedad también con los trabajos sociales del TCU. Este año se celebra el 40 aniversario de la creación del Parque Nacional Isla del Coco, y qué mejor forma de conocer el verdadero tesoro si no es por la riqueza que encierra esas profundidades marinas. Agradecemos al Museo Nacional por recibirnos con este programa Vida y Obra de científicos y científicas costarricenses. Recuerden mantenerse informado del quehacer científico nacional por nuestras redes sociales. Nos vemos de nuevo los martes y domingos a esta misma hora. Hasta pronto.